Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal. Estamos en la serie Colombia, historias para pensar. Recuerden que yo no soy un youtuber, yo soy un periodista que comunica, informa y educa a través de estos informes que seguramente ustedes no conocen y que les darán qué pensar. Seguramente van a concebir el país de una manera diferente. Llegamos al departamento de Sucre, municipio de Colosó, corregimiento de Chinulito, escenario de enfrentamientos entre todos los grupos armados ilegales y la fuerza pública. Pero la población fue víctima de la guerrilla, de los paramilitares y, según denuncian, del mismo ejército. Hasta la vereda La Arenita llegamos ahí para hablar con ellos, para que nos cuenten qué fue lo que pasó, para que no vuelva a repetirse. Aquí la masacre la hicieron los paracos y el ejército, porque ellos andaban revueltos. Ellos andaban revueltos. Cuando se metieron por aquí por la cantera, que salieron por aquí donde el hermano de él, de Joaquín Rivera, por entre los montes. Y de ahí salieron siguiendo el cerro. Ahí andaba el ejército y ellos, porque andaban uno con la cara tapada. Uno también temía, era por el miedo de que no les fueran a matar a nuestros esposos, a nuestros hijos, que buscaban, venían matando a la gente que estaban buscando, eran los campesinos, porque no buscaban a lo que ellos tenían que buscar, sino venían a las casas a contra los campesinos y hacerle a los campesinos, a las mujeres si las encontraban, les hacían cualquier cosa. Entonces era el temor que las mujeres, nosotros pasemos en ese tiempo. A mi papá lo asesinaron, él era conductor de este municipio, trabajaba acá en el municipio de Colosó, Sucre. Como todos los conductores, él le tocaba ir todos los días sin Cincelejo. Lo abordaron allá en la Curva del Diablo y lo asesinaron porque supuestamente era colaborador de la guerrilla. Y acá en Colosó, como era zona guerrillera, todos éramos colaboradores de la guerrilla y así no es. El momento más crítico fue el año 2000, que fue donde se vino esa avalancha de muertos dentro de nuestras comunidades o dentro del sector, que el 13 de septiembre del año 2000 hubo una masacre de 12 personas en el mismo caserío. Y nosotros no queremos que sigamos en esto. ¿Por qué decimos que ahí andaba el ejército? Porque por aquí a Juan Paternina, que es de Corozo, que nos mataron aquí en la loma de la represa de Guillermo Vargas, fue el ejército, que andaba el señor Colón, que es apellido Colón de ahí de Cruzal. ¿Y quién era Colón? El no sé qué del ejército, el comandante, uno chiquitico él así, porque nosotros tuvimos reunión con él en la gobernación. Y por eso nos fuimos, porque cuando oíamos que algo pasaba o que mataban a un vecino o mataban a alguien, uno por el miedo tenía que irse, porque no fue, hubiera muchas familias que no nos fuimos porque no nos amenazaron ni nada, sino por el miedo, porque parecían que los mataban, entonces uno, para que no. Ese era el temor que nosotros sentíamos las mujeres. Fuimos atacados, todos nos reuníamos en organizaciones. Yo personalmente perdí a la mujer del presidente de la organización, al tesorero nos mataron aquí, una organización vecina, de un predio vecino, le mataron al presidente, le mataron al tesorero. Entonces era muy difícil sostenernos nosotros en el territorio. Así estuviésemos la estima de buena gente, ya no podíamos soportar la solicitud de información del uno y del otro, eso abandonamos el territorio por 8 años. Uno tenía sus animalitos, sus vaquitas y eso, pero con la vaina de la violencia todo eso se acabó. Yo intenté sobrevivir en Cincelejo y en otros municipios y no pude. Lo único que me dejó mi papá fue ese carrito, ahí donde lo asesinaron. Yo hice ni Moisés. Tenía el carro, él tenía el bastón, yo tenía el carro, y dije, con este carrito me tengo que defender y sacar a mi familia adelante. Así fue. Me tocó regresarme al municipio de Colosó. Mi papá había dejado un carrito, había la ruta, y me puse a conducir sin tener pase ni seguro el carro, porque a la necesidad me obligaba. No quiere uno que otra vez vuelva a pasar a lo que pasó, lo que ya uno vio, lo que uno sufrió, el miedo que uno tuvo. Tenía que uno dormir en el monte, hice para el monte dormir de noche, con temor de dar en las casas para que no lo vinieran a sacar de la noche y todo eso. Y eso es lo que no queremos más que suceda, que sino que haya una paz verdadera y que... Eso es lo que tengo que decir. Mis hijos estaban cuando eso
Estaban mi hija mayor de 10 años, mi hijo que le sigue de 9 y la última de 7 años. No pudieron seguir estudiando, ellos estudiaban aquí y en Sincelejo. Nosotros perdimos hasta, no, pidiendo, durmiendo en las terrazas, pidiendo una limosna, una misericordia. Yo me tocaba llorar, porque un hombre todavía yo me sentía, hecho, y tocaba pedir para comprarle a mis hijos cualquier agüita. Oiga, eso es vergonzoso, eso conmueve. Cuando se escuchaba era que no, que está fulano muerto, que lo mataron. No se sabía ni por qué, ni por dónde. Eso es duro. Nos tocó subir en carne propia el desamparo del Estado, masacres de los paramilitares, de la guerrilla. Sí, un abandono total, el Estado saca el ejército, la policía, quedamos vulnerables a estas fuerzas oscuras, a los grupos al margen de la ley. Ay, porque tuvimos que salir todo y nadie llevó nada, todo quedó, todo se perdió y los que andaban por aquí, los grupos, tinaban con los animales que quedaban, se los comían o no sé, y uno no vino, se fue y no regresó más porque con temor, con miedo de volver a buscar o algo, entonces se perdió por eso. Vivimos y vimos cómo la muerte se alimentaba de la guerra, vimos cómo la tierra se mojaba de lágrimas. Esa historia la conoce, de lágrimas de madres, esposas e hijos, cómo perdieron sus seres queridos en una guerra absurda, ¿verdad? Pero si hemos encontrado ahorita unos acuerdos, y ojalá se hagan total, donde nosotros podamos también intervenir positivamente en el pensamiento de esas personas que han dejado las armas, que no queden ellos en el aire, sino que encuentren dónde anidarse, donde encontrar donde sombra, donde pasar pues esos momentos. Eso es bonito para mí. Aquí hubieron masacres, homicidios. Este pueblo era un pueblo fantasma, ya que teníamos que acostarnos a las 5, a las 6 de la tarde sin saber quién iba a amanecer muerto el siguiente día. Cuando regresamos de ser nuestras viviendas, buscar, gastar, hacer eso, que ya eso lo teníamos para otra vez regresar y hacer eso de nuevo, es un gasto que se hace. ¿Y la edad? Y apura, sin ayuda de nada, sino es fuerza de lo que uno haga y el hombre haga él solo, sin ayuda del gobierno. Vea, por algo pasa lo que pasa. Nosotros antes de la violencia aquí no nos veíamos con una entidad, con unos representantes, con unas personas que nos vinieran a capacitar, a orientar. Y yo he dicho siempre, por algo pasa lo que pasa. Mire, si no hubiera pasado eso, ustedes no estuvieran aquí conversando conmigo, con nosotros, toda esta comunidad. Y entonces, ahorita mismo, para nosotros esto es un motivo. Vernos con ustedes acá, mire, en una cámara, de pronto mañana me da pena que me vean por allá, yo, oiga, o me motivo más. Verdaderamente necesitamos apoyo del gobierno, ayuda, porque desde aquel tiempo que salimos y todo se perdió, eso ha sido un fracaso muy grande y eso uno no lo puede otra vez superar, porque mire, ya uno se fue y entre 15 o 20 años otra vez que regresó, ya los señores, los esposos ya vienen de otra edad y eso, ya vienen como sin fuerza, ya vienen más gastados y eso es una cosa que necesita una cosa más grande. Ya escucharon ustedes los testimonios de esta población que sufrió los efectos directos del conflicto, bastante doloroso. Para analizar esta situación he invitado a la profesora universitaria, abogada, experta en Derecho Constitucional y con máster en Estudios Políticos, Cielo Rusinski, y al sargento retirado del ejército, Alexander Chala, quien vivió y conoció ese territorio. Conversé con ellos y aquí está el diálogo. Pues a ver, el video a mí me planteó varias inquietudes y varias sensaciones, sobre todo. Es un video que tengo entendido, tú filmaste antes de la pandemia y más o menos pues muestra el relato de las personas que después o que a lo largo del proceso de paz o durante los años que antecedieron pudieron volver a este territorio de Colosó y que pues nos narran ahí de una manera pues tranquila, sosegada, pues ya ha pasado el tiempo, como los hechos que ocurrieron allí. El momento más crítico fue el año 2000, que fue donde se vino esa avalancha de muertos dentro de nuestras comunidades o dentro del sector, que el 13 de septiembre del año 2000 hubo una masacre de 12 personas en el mismo caserío.
Entonces a mí me llama la atención, en una primera imagen vemos un retrato, una narración de una persona que no se le ve su perfil, que cuenta de la participación en esa ocasión de grupos paramilitares junto con el ejército en esa toma y en esa masacre que tuvo lugar en ese territorio. Aquí la masacre la hicieron los paracos y el ejército. Y después pues se escuchan las narrativas de los habitantes del territorio que tuvieron que huir en ese momento, no necesariamente por haber escuchado, por haber recibido amenazas directas, sino por el temor a toda la escalada de violencia que estaban viviendo. La sensación que eso deja en el contexto que estamos viviendo en Colombia es que hay una calma, pero también una gran incertidumbre en cuanto a ellos esperan de una manera como que piden al gobierno de una manera muy tranquila y muy esperanzada, si se quiere, que se dé cumplimiento finalmente a lo que se estableció en los acuerdos de paz y como sobre todo como esa garantía de no repetición. Ellos cuentan esa experiencia trágica que vivieron, las implicaciones que eso tuvo en su comunidad, el terror con el que vivían por esos años y como que esperan del gobierno precisamente a través de su experiencia que eso no vuelva a ocurrir y que se les garantice cosas tan básicas como su seguridad y como los compromisos que fueron adquiridos durante el acuerdo. Sargento, usted estuvo 20 años en el ejército y se retiró y usted se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, en Twitter y todo, y la gente del ejército no es que lo quiera mucho por sus posiciones ahora desde afuera. ¿Usted conoce esa zona de Colosó, esa zona de Chinulito, donde se generaron conflictos durante décadas? ¿Y es cierto o no es cierto que los paramilitares y el ejército participaban de manera mancomunada para hacer masacres allá? Muy buenas tardes, Otoniel. Cielo, buenas tardes. Lo que tú dices, Otoniel, yo hace 9 meses decidí salir de mi zona, si lo podemos decir, mi zona de confort, crear una cuenta en Twitter y en apoyo a la gente. Quise exponer mi punto de vista en desacuerdo con todo lo que ha ocurrido, en desacuerdo con el gobierno actual, en desacuerdo con varios gobiernos, en desacuerdo con la violencia que ha generado. Viendo ese video, son secuelas que quedaron ahí con la gente. Si tú me dices si hubo relación entre paramilitares y Ejército Nacional, yo creo que al pueblo ya es el momento de decirle la verdad. A las víctimas se les debe decir la verdad. Claro que hubo. Claro que se realizaron operaciones en conjunto con el ejército, con los paramilitares, la policía, con los paramilitares. Yo estuve en esas zonas, Otoniel, en esas zonas donde el miedo de la gente hacia los grupos armados, cuando hablo de grupos armados, Otoniel, estoy hablando del ejército, de los paramilitares, de la guerrilla, ese miedo que sintió esa gente en esas áreas, todavía lo tienen, porque actualmente ellos temen que vuelva lo de hace 10, 15 años, que vuelva ese mismo temor de que esos grupos vuelvan. Y cuando yo te digo, Toniel, que al pueblo, a las víctimas, hay que ofrecerles perdón, tanto la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública, Toniel. Aquí no hemos visto a ningún alto mando ofreciéndole perdón a las víctimas. Entonces yo creo que es el momento de que todos los actores del conflicto que estuvieron allá, porque así como hubo vejámenes y aberraciones por parte de la guerrilla, los paramilitares, también lo hubo por parte de la fuerza pública, Toniel. También estuvo el ejército, también estuvo la policía, que hicieron equipo con grupos al margen de la ley, con grupos paramilitares y cometieron esa serie de aberraciones. Entonces eso hay que decírselo a la gente. Otoniel, yo te digo una cosa, yo siempre he dicho que cuando yo estuve en el ejército, una persona que influyó bastante para que estos actos ocurrieran fue el general Montoya. Y lo digo a voz populi, porque es que la gente debe saber que cuando se dice quién dio la orden, como militar que duré 20 años, y muchos militares sabemos qué ocurrió en el conflicto armado, y créeme que los que estuvimos en ese tiempo, Toniel, sabemos que hubieron personas como el general Montoya que fueron partícipes de muchos actos. Con el ejército
paramilitares en contra de la misma comunidad. Eso no hay que ocultarlo, Otoniel. Pues a ver, Otoniel, sencillamente que son verdades que ya no se pueden tapar, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, que precisamente una de las apuestas del proceso de paz y como una de las medidas para la no repetición y como una medida de justicia implica ese conocimiento de la verdad por toda la comunidad. Hay unos relatos que merecen toda la credibilidad de las víctimas directamente, de los sobrevivientes a esas masacres, que se contrastan además con los testimonios como el que acabamos de escuchar por el sargento Chala, que nos comenta que estuvo en esos territorios y que sabía cómo se operaba en ese momento, bajo el mando, por ejemplo, del general Montoya. Yo creo que pues con toda esa serie de informaciones cruzadas que hoy en día además tienen organismos como la Comisión de la Verdad o en la Justicia Especial para la Paz, pues necesariamente a lo que se debe aspirar es a que no se encuentren solamente los responsables materiales de todas estas masacres y de todos estos hechos tan lamentables, sino que necesariamente se asuman responsabilidades institucionales y responsabilidades intelectuales en todos estos crímenes. Y yo creo que los elementos están dados para que se asuman, y de hecho yo creo que es lo que más esperan las víctimas, ni siquiera es esperar eternamente que estas personas de pronto estén en una cárcel, es conocer la verdad, conocer sus móviles, conocer por qué daban esas órdenes o por qué callaban ante esos actos conociéndolos, porque también hay una responsabilidad por omisión. No es el solo hecho de decir vayan y acaben con esa comunidad, sino saber que van a hacerlo y callar, saber que van a entrar los paramilitares y están a unos metros y no actúan. Sargento, lo dice la profesora Cielo, lo dice usted que estuvo allá en la zona. Entonces, ¿cómo era esa relación ejército-paramilitares? ¿Cómo se relacionaban? O sea, ¿era hola, una relación de amigos o qué? ¿Y cómo actuaban de cara a la comunidad, a la población? Porque usted escuchó los relatos, nos tocaba dormir en los matorrales, eso es dramático en un país como Colombia. Otoniel, yo te comento lo siguiente, yo hace poco hice un tweet, un trino, donde yo manifesté que si no desparamilitarizamos a la fuerza pública, el próximo proceso de paz será con ellos. Así lo dije, así. Me generó muchos inconvenientes ese trino, ¿no? ¿Qué pasó, Toniel? Los vínculos que tuvo la fuerza pública, y no hablemos solo del ejército, porque eso también estuvo la policía, en sí estuvo toda la fuerza pública. Fueron unos vínculos, Otoniel, que yo te digo que yo estuve en unidades, te voy a colocar un ejemplo. Yo estuve en el sur de Bolívar, donde llegué a una unidad, batallón, ¿qué te digo yo? El batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja. Llegué, me mandaron a San Pablo, sur de Bolívar, me enviaron allá. Yo recibí pelotones donde tú podías ver un soldado con camiseta negra, lo podías encontrar hasta con un brazalete de la SAUC y parecía que uno estuviera comandando un pelotón de soldados, sino un pelotón de paramilitares. O sea, los vínculos eran tan estrechos, Otoniel, que si tú llegabas a la tienda del pueblo de Santa Rosa, Cantagallo, Simití, San Blas, si tú llegabas a un corregimiento, a un pueblo de esos, podías pedir lo que quisieras en una tienda, que ya todo estaba pago. O sea, tú llegabas y decías, deme 4 gaseosas, está pago. ¿Cómo así que está pago? El comando de aquí del pueblo, el comando le decían al encargado del grupo de autodefensas, tiene todo pago para que ustedes lleguen, todo está pago. Me pasó una vez, Otoniel, en Santa Rosa, sur de Bolívar, capturé 2 personas en una moto, con radio, integrantes de las autodefensas. Más demoré en tenerlos ahí, pidiéndoles documentos que en recibir la orden de que tenía que soltarlos. O sea, esto era un grado y no era directamente los comandantes que estaban ahí en el corregimiento, no, eran los comandantes de batallón, coroneles, generales. Eso fue de un nivel tan alto, o sea, se permeó tanto la fuerza pública y fue de un nivel tan alto que inclusive las consecuencias están hoy en día en la fuerza, Otoniel, porque hoy en día esa paramilitarización que quedó dentro del interior de la policía y dentro del interior del ejército y las diferentes fuerzas, las secuelas están ahí están. Y si tú ves, nosotros como corporación, Veteranos por Colombia, somos la única corporación de retirados que está pidiendo reestructuración a la fuerza pública, no solo a la policía, a toda la fuerza pública, porque
desafortunadamente, Otoniel, las secuelas del paramilitarismo están ahí están. O sea, dentro de la fuerza pública, yo siempre he dicho, dentro de la fuerza pública hay cloacas de corrupción, hay células de narcotráfico, ahí hay comandantes, o sea, hay altos mandos, que yo cuando inicié mi cuenta de Twitter, Otoniel, yo manifestaba, si se hiciera por parte del Congreso, si se solicitara en el interior de la fuerza pública mostrar su declaración de renta, justificar de dónde provienen sus bienes a más de un alto mando, créeme que ahí se destapa la caja de Pandora, Otoniel. Porque estamos hablando de altos mandos que el salario no les da para tener casas de 2.000, 5.000 millones. Hay, Otoniel, te lo aseguro que hay. La corrupción en el ejército está ahí, allá hay mucha gente buena. Dentro de esas instituciones hay demasiada gente buena, Otoniel. Pero hay células organizadas que generan violencia, la sacan al exterior y tú puedes ver lo que ocurre cuando hay manifestación en contra de los jóvenes. Tú puedes ver, ese es el resultado de un adoctrinamiento que hay en el interior de la fuerza pública. Una pregunta, sargento, breve para una respuesta breve. Usted está haciendo hace mucho rato por sus cuentas de sus redes sociales unas denuncias muy delicadas como esta. ¿Usted no teme por su vida? Yo creo, Otoniel, que el miedo hay que dejarlo a un lado. Yo siempre he manifestado lo siguiente, Otoniel. El miedo es el que ha empoderado a los bandidos en Colombia. Ese miedo que nosotros tenemos, ese miedo que nosotros mantenemos, ese es el que ha dejado que los bandidos crezcan, que los bandidos por medio de un panfleto, que los bandidos por medio de una amenaza en Twitter, por medio de una amenaza por cualquier mensaje, entonces lo único que está generando es que la gente quede callada. Yo creo que este no es el momento de callarse, Otoniel. Este es el momento de decir qué es lo que ocurre y algún día esto tiene que cambiar. Es que ya no podemos continuar con ese miedo, Otoniel. Bueno, profesora Cielo, después de escuchar todo esto del sargento, ¿qué decirle allá a esos campesinos de Chimilito, Vereda, Arenita, que sufrieron toda, como ustedes lo acaban de apreciar? ¿Qué decirles un mensaje final para ellos, profesora Cielo y la final? Pues Otoniel, ante todo, pues un mensaje de solidaridad por todo lo que han tenido que enfrentar, por las dificultades que al día de hoy todavía enfrentan ante la falta de voluntad política de este gobierno por cumplir con los compromisos adquiridos con el acuerdo de paz. Estamos viviendo un momento pues muy complejo. Los últimos informes de Indepaz y de la Procuraduría de ayer demuestran en cifras concretas pues la escalada de violencia, o sea, como que la situación tiende a degenerar. Para esta población en específico, pues uno diría que en principio pues parece que todo está muy calmado. El mensaje esperanzador es que yo creo que necesariamente después de haber firmado este acuerdo de paz tenemos también una comunidad internacional que está muy pendiente de ver cómo se cumplen con esos acuerdos, y si no también esto tiene implicaciones en cuanto a los recursos que ellos desembolsan para que aquí finalmente se destinen a los fines que se están obligados a destinar. Que finalmente yo creo que no hay un proceso que no podemos. Se habla en este momento con el informe de Indepaz de que volvimos 20 años atrás en términos de violencia. Esos márgenes y esas cifras de las masacres no las veíamos desde el comienzo de los años 2000. Eso es muy alarmante, pero a la vez también como para contrastar esto un poquito con un mensaje de esperanza, digamos, es que finalmente sí ya hay una base, hay un acuerdo, hay una base legal, hay una base política, el mundo entero sabe lo que está pasando en Colombia al día de hoy, el mundo entero tiene los ojos en Colombia. La ONU recientemente también hizo un informe haciendo unas ciertas alarmas. La Procuraduría está haciendo seguimiento específico de cómo se materializan los acuerdos de paz y también se están haciendo como unos sistemas de alarmas tempranas a nivel de la Defensoría, como para proteger a las poblaciones que se vean ante un riesgo inminente. Entonces, pues yo creería que pues hay razones para, en medio de todo, digamos que en cifras también, por ejemplo, fue mucho lo que se pudo ver favorable, o mucho el avance en materia de secuestros, de extorsiones. Digamos, hay poblaciones que sí, como que era que se han saneado mucho. Entonces, pues podríamos, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Es complejo hablar en términos muy optimistas en este momento cuando las cifras y la realidad nos están mostrando
un momento crítico de violencia en Colombia, pero más allá de ello, pues que esas poblaciones tienen que saber que pues hay un interés, hay una sensibilidad, hay un acompañamiento de la sociedad civil, independientemente de la falta de voluntad política del gobierno, hay una sociedad civil que nos representa a todos nosotros que estamos ahí acompañándolos, vigilándolos y dispuestos a seguir luchando y visibilizando lo que pasa con esas comunidades y a que se materialicen los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. Sargento, finalmente, ¿qué decirle a esa comunidad de Chinulito, allá en Sucre, en Colosó, que sufrieron lo que ya usted vio, como lo relatan, y lo que usted además sabe y nos ha recordado aquí? Mensaje final. Yo creo que el pueblo debe luchar por el proceso de paz. Yo siempre he dicho, Toniel, yo soy miembro de la Reserva Activa. Nosotros los militares y los militares en retiro no somos de derecha, no somos de izquierda. Nuestra formación fue para proteger y cuidar a un pueblo, no para asesinarlo. Esa fue nuestros ideales, nuestra misión, nuestra formación, proteger y cuidar al pueblo. En este momento estamos apoyando a nuestros jóvenes. Yo creo en los jóvenes, Otoniel. Yo creo que ellos son los únicos que pueden cambiar este país. Y a esas comunidades, y por esas comunidades tenemos que luchar. 100% tenemos que luchar para que jamás vuelva a ocurrir lo que algún día pasó. Gracias a ti, Otoniel, qué trabajo tan bonito. Gracias a ti, Otoniel. Muy valioso. Y de hecho, Gracias ¿sabes tío qué? Toniel. Es que eso que tú haces debería estarlo haciendo el gobierno, Toniel. Es casi que suplir como parte de la labor y de la obligación que ellos tienen. Esto es parte de las obligaciones que ellos tienen dentro de los acuerdos y de la consolidación del acuerdo de paz, que no lo están haciendo. Ahí están pues las reflexiones de una profesora universitaria y de un sargento retirado del ejército, quien conoció de cerca el conflicto armado. No se olviden, por favor, regístrense en el canal para que sigan conociendo estas historias. Marquen la campanita para que estén atentos cuando publico un nuevo video. Y no olviden, esto es periodismo social.